Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Cuando leemos algunas de los libros, de las epístolas de Pablo, de los apóstoles, el saludo en la iglesia primitiva, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, por lo general era siempre, cuando llegaban o saludaban en sus epístolas, en sus libros, paz a vosotros. Paz a vosotros. En ese entonces, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, estaba siendo objeto de persecución. Y gracias a la persecución, precisamente, la iglesia, el evangelio pudo expandirse por todo el mundo, ¿no? La persecución sirvió para que muchos huyeran precisamente de la persecución, pero era un plan de Dios para que el evangelio se fuese extendiendo a varias partes del mundo. Ahora, significaba entonces paz a vosotros que ellos se mantuvieran tranquilos, confiados en medio de la persecución. ¿Qué es la paz? La paz es la serenidad que pueda mostrar un ser humano, sentir internamente, a lo interno, serenidad, tranquilidad, armonía, confianza en el porvenir. Eso significa el tener paz. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Repito, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué el Señor dice, yo no la doy como el mundo la da? Porque para el mundo, la paz significa estar en completa armonía, no tener ninguna dificultad, no estar atravesado por alguna adversidad, sino que estar en completa serenidad porque no tienes ningún problema, todo marcha viento en popa. Eso es la paz para el mundo. Cuando Jesucristo dice, yo no la doy como el mundo lo da, significa que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, que en medio de la tempestad, tenemos paz, tenemos seguridad, estamos tranquilos, estamos confiados en Él, precisamente. No en nosotros, no en nuestras propias capacidades, sino en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro amado Dios. Por eso dice la palabra, ni tenga miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si estamos tranquilos, no hay nada por qué temer, entonces no se turba nuestro corazón y vamos a tener miedo. Pero en medio de las pruebas, entonces Él, si confiamos en Él, si estamos en Él, Él nos da esa paz que necesitamos. Repito, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, en medio de las dificultades, esa paz que Jesucristo nos da, vamos a estar como en el caso de David, ante Goliat, un gigante que atemorizó todo el ejército. Y David no le tuvo miedo. Había paz en él. ¿Ok? Había paz en él. Juan 16:33 también nos dice nuestro Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Significa que las adversidades del mundo no pueden robarnos la paz si realmente estamos caminando los senderos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en el libro de la Biblia es un compendio que fue escrito en un lapso entre 1400 y 1600 años y va concatenada, ¿no? Es coherente el mensaje. Proverbios 3, versículo 2 dice la palabra, o 1:2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Significa que si nosotros estamos en los caminos de Cristo, debemos leer la palabra de Dios, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Y si nosotros estamos pendientes de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, entonces nuestra paz se aumentará. ¿Ok? No es solamente decir soy cristiano. Es menester orar y es menester
leer la palabra, estudiar la palabra. Entonces, a la medida en que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios, entonces se nos aumentará esa paz que nos promete nuestro Señor Jesucristo, que no es como el mundo la da. Y en Jeremías, también del Antiguo Testamento, Jeremías 29:11 nos dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esto lo dice Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, que si nosotros en medio de la adversidad nos mantenemos serenos, confiados en Dios, nos mantenemos en paz en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, entonces Dios nos da lo que esperamos. Es menester entonces que para que el Señor nos dé esa paz, para que Jesucristo nos dé esa paz, confiemos en Él. Para que nos alimentemos con esa paz, nos alimentemos con la Biblia y por ende eso alimenta nuestra paz, nuestra serenidad. Repito, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de la deuda, en medio de la escasez, en medio incluso del luto, en medio del conflicto, en medio de la situación judicial, en cualquier escenario que estemos. Jesucristo nos da esa paz, no como el mundo la da. En medio de la dificultad, Él nos da esa paz. Así que, hermanos cristianos, iglesia, confiemos en Dios. Es difícil humanamente para nosotros, es difícil, pero no somos nosotros en nuestras propias fuerzas. Es Jesucristo, es el Espíritu Santo quien nos cambia, quien nos transforma. Es Dios quien nos ayuda. Es Dios quien nos ayuda, quien nos da la fuerza, quien nos da la paz. Así que hermana, hermano, independientemente de cuál sea tu situación, aliméntate con la palabra, confía plenamente en Dios. Es Él, es Dios quien lo hace, no eres tú en tus fuerzas, no soy yo en mis fuerzas. Es Dios quien nos da esa paz, no como el mundo la da, precisamente porque en medio de la adversidad, porque en medio de la tempestad, estamos serenos, tranquilos, reposados, confiados en que Dios hará. Un abrazo. Dios te bendiga.